A casi un mes, Vargas Vila, del cierre fronterizo, ¿qué los dominicanos merecen saber? ¿Cuál es el sentimiento haitiano que tienen con el canal y también el cierre fronterizo? Evidentemente que eso ha unificado a los haitianos, una buena parte de ellos. Lo que ha hecho a República Dominicana en buen dominicano es picar adelante. Han advertido que esto no va a ser suficiente. Nosotros hemos conversado en exclusiva con la ingeniera Udilín Pierre, que es la que ha salido a dar la cara, la arquitecta. La semana pasada el ejército tuvo que desmentir la salida de algunos de sus miembros. Cuando yo estaba haciendo el reportaje me decían, mira, esa zona antes le pertenecía a la República Dominicana, contribuirá al muro ante una eventual ocupación militar en Haití. No se tiene una idea de cuántos haitianos han salido del país. El conflicto es por el río Masacre. Señores, no es solo por el río Masacre. Debo decir que entre estas bandas ha iniciado el proceso de autodestrucción. Otra primicia que te doy, Adelante, Peguero, Vargas Vila, rompa. es que según nuestras fuentes, amigos de YouTube, siempre es un privilegio tener en este espacio a Vargas Vila Riverón, el experto fronterizo que adelanta las primicias que después se vuelven noticias. Bienvenido, hermano. Hermano Peguero, qué placer encontrarme aquí de nuevo contigo, con el país y el mundo, con esa legión de millones de seguidores que siguen esta plataforma, Bueno, las exclusivas. Tú recuerdas que de aquí salió mucha información con mucha antelación. Así es. Porque incluso esta situación del río Masacre, también Río Dajabón, del lado dominicano, pues nosotros lo tratamos hace 3 años y veníamos advirtiendo sobre el posible conflicto y donde tú contabas parte de la historia de cómo se estaba haciendo ese canal y mira, finalmente ocurrió y te damos crédito porque fuiste de los primeros que alertó de esa situación. Sobre todo a ti, Peguero, porque fuiste de los primeros medios que nos abrió las puertas para dar a conocer y advertir lo que iba a venir. Y alrededor de 3 años después, ahí estamos viendo las consecuencias impredecibles en ese momento. Sí, a casi un mes, Vargas Vila, del cierre fronterizo, ¿qué los dominicanos merecen saber de esta situación que se está prolongando y hasta que no haya la intervención oficial por parte de la ONU, donde ya están llegando avanzadas y demás hasta Haití, no sabemos lo que va a pasar? Mira, nosotros hemos dicho, Peguero, basado en informaciones que nosotros manejamos de nuestras fuentes fronterizas, tanto haitianas como dominicanas, que el canal es una realidad. A pesar de todas las disposiciones, las decisiones drásticas que ha adoptado el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, sin embargo, esto no ha sido suficiente para que quienes están impulsando la construcción de ese canal de riego detengan esta obra. Al contrario, han acelerado la marcha. Y ya el canal al día de hoy incluso está recibiendo agua, a pesar de que todavía no se ha concluido con el dique o la obra de toma que ellos pretenden realizar. Nosotros tuvimos acceso a una parte de este dique que ellos ya han comenzado a construir. Nosotros inclusive presentamos videos que recibimos desde allá, de nuestras fuentes, cuando introdujeron la excavadora en el río Masacre y el río Dajabón en el lado haitiano, metros más abajo de donde se está construyendo este canal para desviar esta agua del río Masacre. Es una situación compleja, bastante difícil, la que se está viviendo en los pueblos de la frontera, principalmente porque son los que más reciben el embate directo, se podría decir, de esta crisis política, esta crisis diplomática que se ha desatado entre República Dominicana y Haití, y también con implicaciones económicas, claro, obviamente, porque esos intercambios binacionales entre Haití y República Dominicana se han convertido en el alma del sostén económico de esos pueblos, y evidentemente que esto genera un impacto negativo, y nosotros nos hemos encontrado frente a un dilema. ¿Cuál es el dilema? Anteponer los intereses de la soberanía nacional y de la patria antes que la parte económica o la parte financiera o la parte de los intercambios bilaterales. Y es lo que ha tenido que hacer, se ha visto compelido el Estado Dominicano a hacerlo a través de esta disposición. ¿Y cuál es el sentimiento haitiano que tienen con el canal y también el cierre fronterizo,
tú que conoces muy bien, porque resides y has vivido, viviste también parte de tu vida en la frontera de la República Dominicana, teniendo esta convivencia, ¿cuál es el sentimiento que ellos tienen ahora mismo hacia los dominicanos? ¿Es un sentimiento de que vamos a negociar o es un sentimiento como de venganza por haber entonces cortado las relaciones por ese canal sobre el río Dajabón? Mira, eso que ha ocurrido ha provocado que Haití se unifique en una sola bandera, prácticamente. Aunque hay una parte de los haitianos que está en contra de esta acción o de la manera en cómo ellos han estado desarrollando esta obra. Evidentemente que eso ha unificado a los haitianos, una buena parte de ellos. Lo que comenzó, inclusive, sin el apoyo del gobierno debilitado de Ariel Henry, el Estado colapsado haitiano, lo que comenzó sin el apoyo de ese Estado haitiano, entre comillas, ya recibió el apoyo del gobierno haitiano o de la primatura, que es como se llama en este caso la gestión de Ariel Henry. El sentimiento que se vislumbra, al menos por lo que están a cargo, lo que están dando la cara, el Comité Pro Construcción del canal haitiano del río Masacre, es que ellos dicen y siguen alegando que están en todo su derecho y se basan sobre una premisa de decir que la República Dominicana tiene 11 tomas de agua del río Masacre en la parte norte. Es cierto que hay tomas de agua del río Masacre hacia República Dominicana, pero es donde el río está del lado dominicano. Correcto. Solo hay una toma que es binacional, que es la que ahora se ha puesto en funcionamiento como una manera de paliar esa posible crisis que pueda generar a los productores que están agua más abajo de donde se está construyendo el canal, que es el canal La Vigía, la aduana La Vigía, comprendido un tramo de alrededor de 6 kilómetros, y que cuando se construyó esta obra, con una inversión estimada de $30 millones, que estaba prevista inaugurarse en el 2007, pero por situaciones no se inauguró en ese momento. Una inversión de apoyo internacional, un proyecto japonés de la JICA, que fue que aportó estos recursos, pero el dique, no se le hizo dique, o no se le hizo obra de toma a este canal de La Vigía, que iba a ser, obviamente, tenía la intención de ser una obra binacional. Por eso entonces que se está acelerando ese trabajo para hacer el dique y permitir entonces que se acumule el agua que pueda ser utilizada en el paso dominicano. Sí, la República Dominicana lo que ha hecho es instalar 3 bombas para enviar el agua mediante el sistema de bombeo. Porque como no se hizo esa obra de toma, embarcarse ahora y comenzar de nuevo sería todo un proceso. O sea, y entonces, en lo que eso llega, muchas cosechas van a verse afectadas, muchas cosechas de los productores. Lo que ha hecho República Dominicana en buen dominicano es picar adelante, porque a pesar de que Haití todavía no ha concluido la construcción de su canal, pero la República Dominicana se adelanta, instala estas 3 bombas para enviar el agua por bombeo y ya comenzó el pasado fin de semana. Vimos inclusive imágenes, nosotros compartimos, usted también compartió, claro. Con la finalidad de garantizar alrededor de 9.000 a 10.000 galones de agua por segundo a través de estas bombas. Pero, ¿qué pasa? Y escuchando a personas entendidas en materia hídrica, como el ingeniero Ciris de León, el ingeniero Rodríguez Pimentel y otros expertos más, han advertido que esto no va a ser suficiente para abastecer de agua en su totalidad a más de 20.000 tareas que están en la parte baja, aguas abajo de donde se está construyendo este canal, pero es una salida provisional, se podría decir, hasta tanto se comience con ese proceso de la construcción de la presa de Don Miguel, que estaría agua más arriba del río Dajabón. Va a tomar mucho tiempo, según el gobierno, por lo menos de 18 a 30 meses. Efectivamente, y todo un proceso burocrático, unos trámites que deben ser agotados. Ciertamente, quienes están promoviendo la construcción del canal no tienen intención de dar marcha atrás a este proyecto. Nosotros hemos conversado en exclusiva con la ingeniera Udilín Pierre, que es la que ha salido a dar la cara, la arquitecta, también con el ex cónsul y ex senador haitiano Jean-Baptiste Bien-Aimé,
que también forma parte de quienes están... Lo que fueron amonestados lo que fueron sancionados por el presidente. Nosotros conversamos exclusiva, vía telefónica, a través de Una Nueva Mañana con Odelín Pierré y con Jean-Baptiste Bien-Aimé. Y ellos han dicho que esas sanciones no lo van a alejar de sus vínculos que tienen con el pueblo dominicano, porque pasaron tiempo aquí en la República Dominicana, estudiaron en universidades de la República Dominicana, el caso de Jean-Baptiste, el caso de William Pierré, son egresados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y William Pierré textualmente ha dicho que las sanciones no le importan, porque ella parte de lo siguiente, ella dice, yo sigo en mi país, a pesar de que tengo buenos vínculos en la República Dominicana, estas sanciones no me importan. Nosotros lo que estamos haciendo es acompañando a los campesinos. Ha dicho ella misma que este es un proyecto agrícola, evidentemente agrícola, para garantizar agua a los campesinos de Maribarox y de la zona de Ferrié y de Juana Méndez. Esta es parte de las comunas haitianas donde están estas más de 3.000 hectáreas de productos cultivables. Pero ciertamente no veo ese ánimo de que ellos puedan dar marcha atrás en este proyecto. Es una realidad, inclusive le pusieron fecha a la inauguración del canal y que nosotros revelaste en primicia también, que fue la información que se llevó también en la conversación que se estuvo en el encuentro del presidente, la semanal, donde Colombia Alcántara pues sorprende al presidente indicándole incluso hasta la fecha que ellos tienen seleccionada para la inauguración de ese canal. Que es una fecha importantísima para ellos porque se trata de un aniversario más de la batalla de Berthier, que fue el alzamiento de los esclavos en ese momento en Haití, comandado por Jean-Jacques Dessalines, que es considerado el padre de la patria de ellos. Esto ocurrió el 18 de noviembre de 1803. Cuando fue enviado las fuerzas napoleónicas, fuerzas especiales, el ejército y todo eso, a tratar de vencerlos. Obviamente que por el momento se vio que estuvo aplacado esto, pero meses más tarde ellos proclamaron su independencia en enero de 1804. Claro, o sea, meses después. Entonces, dado la importancia de esa fecha efeméride, patria para ellos, es que han basado esta aseveración de que están trabajando a toda marcha, a toda capacidad para inaugurar este canal, porque lo consideran una conquista del pueblo haitiano hacia sus libertades y hacia sus derechos, según lo que ha dicho la propia arquitecta William Pierré. ¿Y por qué se ve tan sucia siempre el agua del río Dajabón? Porque el agua del río Dajabón tiene varios ríos también que confluyen. Uno de ellos es el río Capotillo, que viene del vecino territorio de Haití y desemboca, confluye en el río Masacre. Y otros arroyos más. Ese es uno de los posibles elementos. Otro es los altos niveles de contaminación existentes en los alrededores del río Masacre, principalmente del lado haitiano. Otro elemento que se agrega a esto es las crecidas que ocurren con frecuencia. Sí, cuando llueve también arrastran el río, usualmente el agua se pone se pone turbia. Sí, todos estos sedimentos, la basura también, los desechos sólidos y otros elementos más que provocan que esta agua pues se vea de esta manera. Los haitianos han tenido dificultades cuando el río ha bajado con un cierto nivel de caudal, de crecida, y han visto interrumpido estos trabajos de construcción del canal. Sí. Y con relación al ánimo de Vargas Vila de los militares, la semana pasada el ejército tuvo que desmentir la salida de algunos de sus miembros, diciendo que todo estaba bien, que se estaba desinformando al respecto, pero ¿cuál es la realidad de esos militares que están custodiando esa franja fronteriza para evitar que pues vengan masivamente desde Haití las personas y también para limitar el tráfico de alimentos que se sigue dando, que también tú me vas a explicar un poco Así de eso? Es. La realidad es la que está viviendo el pueblo dominicano. Es un sentimiento patriótico, un sentimiento de soberanía. Y obviamente que los militares, como es su génesis, su función, que es un cuerpo dependiente del poder civil, pues han recibido todas las instrucciones precisas. Y debo saludar el trabajo que ha venido haciendo
las Fuerzas Armadas y que ha venido haciendo principalmente el Ejército de República Dominicana con el comandante general Carlos Fernández Onofre, que es un oficial que se ha desempeñado bien. Ha tenido muy buen desempeño, ha tenido que atravesar prácticamente su primera prueba de fuego compleja, que viene siendo este despliegue militar a todo lo largo y ancho de los más de 380 kilómetros de frontera. También tengo referencia de que el nuevo comandante del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre CEFRON, el coronel Freddy Soto Torman, también me han informado mis fuentes que ha llegado con una visión de amistad, una visión de armonía con todas las autoridades, los organismos que convergen en la frontera, la sociedad civil, el sector privado, el sector comercial, y se han unificado los esfuerzos para garantizar este trabajo, este reforzamiento en la franja fronteriza. Que si bien es cierto, hay quienes han dicho que esto ha sido visto como un aparataje, como una parafernalia, pero no es menos cierto que eso también hacía falta en la frontera. Guardando la distancia, no es que estemos en guerra ni nada de esto, pero ojalá la frontera permanezca con este nivel de reforzamiento. Claro que sí, que haya más seguridad. Que haya más seguridad, porque la frontera es vulnerable de por sí, es una frontera imaginaria. Entonces, tenemos el muro fue cortado, inclusive... Hemos visto muchos videos estos días donde se ve a haitianos pues lanzar sacos hacia su territorio con alimentos y con otras cosas. Claro, porque el impacto que ellos han recibido, un país de más de 11 millones de habitantes, donde más de la mitad, alrededor de 6 millones, están en condición de inseguridad alimentaria o de hambruna, según la propia Organización de las Naciones Unidas o el Programa Mundial de Alimentos, PMA, es obvio. Entonces, al cerrarle el oxígeno principal, por donde ellos reciben alimentos, que es en este caso la frontera dominico-haitiana, entonces buscan todos los medios para poder recibir estos alimentos. Es por esto que hemos visto incluso hasta persecuciones en zonas urbanas de los pueblos fronterizos, y pasó en Dajabón, donde una jipeta con un cargamento de huevos, que eso parecía de película, parecía que era un cargamento de drogas y era un cargamento de huevos. O sea, intentó salir por uno de esos pasos. Intentó cruzarlo, ponerlo muy cerca de la frontera para que los haitianos pues lo recogieran para llevárselo hacia su territorio, porque es un asunto de subsistencia. Eso es, vamos a decir, el desastre, el desorden que ha imperado durante años en la franja fronteriza. Fíjense que eso se normalizó. Llegó un momento que se normalizó, que ya prácticamente no importaba nada. Entonces, ¿qué pasa? Que este canal viene a ser el detonante o la gota que derramó el vaso, y entonces provoca todo este movimiento, todo el endurecimiento, todo el apretamiento, se podría decir, de la tuerca por parte de República Dominicana ante el vecino territorio de Haití. Entonces, independientemente de lo que ha sido las pérdidas económicas, porque las hay, demasiadas. Es innegable, son cientos de millones de dólares que ambos países se están perdiendo, tanto República Dominicana como Haití, comerciantes, porque en esos mercados binacionales se comercializa desde un pincho hasta electrodomésticos. O sea, todo usted lo encuentra en esos mercados o esos intercambios comerciales binacionales. El gobierno ha hecho algunos esfuerzos, sin embargo, cuando uno analiza y ve todo lo que es este andamiaje, todos los movimientos, el dinamismo económico, pues obviamente que no es suficiente para los comerciantes de la frontera, para los motoconchos, para los chiviperos, para los dueños de cafetería, para los dueños de comedores, para el limpiabota, o sea, todo un entinglado, toda una dinámica que envuelve a muchos sectores de la vida nacional y de la vida internacional, que se han visto afectados. Decía César Montesinos, el periodista de SIN. Mi maestro, César Montesinos. En un reportaje para Noticias de SIN, que las ventas han disminuido, según los comerciantes, entre un 48 y un 51%. O sea, pienso que es más.
que se estaban quejando algunos de ese nivel. O sea que es un impacto realmente importante, pero se siguen dando los contrabandos, Vargas Vila. ¿Y qué pasó con Codevi? Porque hubo protestas de comerciantes que decían que estaba siendo utilizado como una puerta trasera para vender allá toda clase de productos, dejando en desventaja a los demás comerciantes que sí estaban cumpliendo con la Mira, medida. Codevi se ha visto también impactada. Ha despedido a miles de empleados, en su gran mayoría haitianos, porque la mayoría de esos alrededor de 20,000 colaboradores que tiene esta empresa son de nacionalidad haitiana, más del 90%. Según nuestras fuentes, ha despedido alrededor de 8 a 10,000 haitianos. Ay, ay, ay. Codevi. Entonces, si esos 8,000 o 10,000 haitianos no lograron convencer a sus compatriotas para que se sentara en la mesa del diálogo con la República Dominicana, paralizar la construcción del canal hasta tanto se buscara un punto de advenimiento, pues si ellos no tuvieron esa capacidad, imagínense ustedes, ¿qué le dejamos a los otros? Entonces, se han visto también severamente impactados. ¿Por qué? Porque por esa actitud de sus compatriotas, pues este cierre se ha prolongado y entonces ellos han visto mermar sus ingresos en vista de que han perdido hasta sus empleos. Entonces, en principio, Codevi permaneció operando desde y hacia la República Dominicana, porque en Codevi incluso opera una oficina aduanal de la República Dominicana, tanto dominicana como haitiana, y operan otras agencias de nuestro país. Con la presión que hicieron estos comerciantes, los comerciantes minoritarios, pues Codevi tuvo que cerrar sus operaciones para la parte dominicana. Pero en lo que concierne a la parte haitiana, ha seguido operando. Tengo información de que ahora, al no poder exportar los furgones con sus mercancías, con los textiles principalmente, que es el producto que es de su manufactura, que lo hacían por el puerto de Pepillo Salcedo de Manzanillo, el puerto de Manzanillo, por Puerto Plata y otras zonas más. Entonces ahora lo está haciendo por Cabo Haitiano. Ah, perfecto. Buscaron una alternativa. Buscaron una alternativa del lado haitiano, porque es una compañía, aunque sea de capital dominicano, privado, empresarios dominicanos, está en territorio haitiano, una parte. Yo quiero que tú me aclares eso, porque cuando yo estaba haciendo el reportaje me decían, mira, esa zona antes le pertenecía a la República Dominicana, pero ahora no se puede sobrevolar por ahí porque ya eso es territorio haitiano. ¿Y cómo fue que la República Dominicana cedió ese espacio donde está Codevi para que fuese ahora territorio de Haití? Interesantísima pregunta, Peguero. Mira, ese territorio pertenecía a un empresario, Ramón Javier Magazine. En el año 2001-2002, cuando se comienza a concebir el proyecto, ese territorio es declarado de utilidad pública por el entonces presidente Hipólito Mejía, sí, para construir este modelo de negocios, porque se entendía, se vendió de que iba a ser un elemento importante, un eslabón importante, un modelo de desarrollo industrial para contener la inmigración masiva haitiana hacia el territorio dominicano. En parte ha sido así. Sin embargo, en los términos que se dio ese proyecto, en principio fue cuestionado, fue altamente cuestionable, porque despojaron a este empresario de esa propiedad, un empresario dominicano, y el precio que a él estaban pagando, él no lo aceptó. Pienso que todavía está dilucidándose. Creo que todavía no ha cobrado, 20 y pico de años después. Ay, Dios santo. Entonces, ciertamente ahí surge la disyuntiva, el dilema, la discusión, el debate de si este parque industrial, que está bajo las leyes haitianas, incluso está bajo una ley internacional, la ley HELP, que es una ley federal norteamericana, que otorga beneficios, otorga exenciones a empresas, industrias que se instalen en Haití, como una manera de contener, de bajar los niveles de violencia, de bajar la crisis, de aportar al dinamismo económico y al crecimiento y al desarrollo territorial de Haití. Pero todavía eso está en un punto de debate, este tema de Codevi. Obviamente que ahí hay un consorcio de empresarios que son los que han puesto su capital para desarrollar esta infraestructura industrial
que es Compagnie de Développement Industriel, con su acrónimo CODEVI en creol, pero está acogido a las normativas haitianas. Siempre se ha discutido, se ha debatido si recibe algún tipo de exenciones por parte de la República Dominicana. Pienso que no, porque si está acogido a las normativas haitianas, entonces no tendría. O sea que ahí, bajo esa normativa, República Dominicana se dio ese espacio de tierra hacia Haití. Efectivamente. Y ciertamente... Y así ha pasado, me dicen también con otros lugares, y que la delimitación de la misma verja fronteriza ha dado a entender que esos terrenos también que le pertenecían a la República Dominicana, ahora, al estar del otro lado de la verja, le corresponden a Haití. Es un borde interesantísimo. Esto ha sido muy cuestionado y se está debatiendo, inclusive de los bordes de la construcción de la verja fronteriza, la verja perimetral, porque ciertamente hay una parte que, aunque está del lado dominicano el río Dajabón o el río Masacre, se hizo el muro de este lado. O sea, y eso es un punto de debate. Hay quienes plantean y dicen, bueno, pero que no se podía hacer la construcción de la verja fronteriza en el medio del río Masacre o el río Dajabón. Sí. Y ese también es otro elemento a discutir, obviamente, pero la obra también se ha visto impactada por estos vaivenes, por estos torpedeos que se han producido, este conflicto, la exacerbación de este diferéndum entre Haití y la República Dominicana. Y se sigue pagando por los terrenos en los que están siendo utilizados para la delimitación. Mira, esos pagos, según la última información que nosotros tuvimos acceso, el Ministerio de Defensa sí estaba cumpliendo con los propietarios o los ocupantes de esas propiedades, aunque muchos han expresado inconformidades porque entienden que no se le dio el precio justo el cual ellos merecían por estos terrenos. Pero ciertamente también eso ha sido uno de los puntos que ha retrasado el desarrollo de esta obra de la verja perimetral fronteriza. ¿Contribuirá al muro ante una eventual ocupación militar en Haití? El muro es importante, Peguero, pero debe ser reforzado con otras cosas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos testigos, el país y el mundo, usted y yo, de cómo fue cortada una parte de la malla ciclónica. Sí. O sea, eso te dice a ti que hay un nivel de vulnerabilidad. Totalmente. En la construcción de esta obra. Entonces, por eso nosotros decimos que debe ser fortalecida. Por ejemplo, si le están poniendo 2, 3, 4 metros, bueno, vamos a ponerle un poco más de metros. Yo creo que sí, que hay que subirle un poco más. Un poco más, y la malla un poco más arriba. Y también por abajo, para evitar que de repente vengan y empiecen a hacer un túnel y después ya estén del otro lado. Porque se da en otras fronteras del mundo. Sí. Recordemos el caso de la frontera de México y Estados Unidos, sí, donde los narcotraficantes utilizan los túneles binacionales, se podría decir, para ellos enviar a través de este mecanismo toneladas de drogas. O sea, es un punto importantísimo el que planteas de que debemos prever todo esto nosotros como país. Y esos organismos de inteligencia, todas esas herramientas, ponerlas a funcionar. Porque si nosotros tenemos ahí en la frontera más de 50 organismos de inteligencia, a eso súmele las herramientas militares, las herramientas biométricas, las herramientas tecnológicas. O sea, todo eso debe servir para nosotros tener un resguardo importante, un resguardo trascendental en lo que es este ejercicio de control de nuestra frontera entre la República Dominicana. Sobre ese flujo masivo que se está dando, que yo fui testigo, incluso también dando cobertura conjuntamente con el alcalde, tu hermano, el alcalde del municipio cabecera de Dajabón, esta salida masiva que se está dando, vi que hoy todavía continuaba. ¿No se tiene una idea de cuántos haitianos han salido del país? Mira, esas cifras no han sido oficializadas. Sí. Ciertamente, aquí se ha planteado la posibilidad de que esto sea aprovechado para ir haciendo este registro. Estoy de acuerdo. Ha sido un dolor de cabeza en la República Dominicana, porque muchos de esos haitianos, de los cientos de miles que han cruzado, han retornado voluntariamente a su territorio. Fíjense que hasta el trabajo de migración en estos días ha mermado, porque ellos han ido saliendo voluntariamente.
Ahora mismo en la frontera están saliendo miles de haitianos, niños, mujeres, adultos, jóvenes que han decidido retornar voluntariamente a su país. Muchos de ellos no tienen documentos y eso es uno de los puntos que dificulta este proceso para el registro. Pero la República Dominicana tiene equipos biométricos en la zona fronteriza que consideramos pueden ser aprovechados para ir construyendo este registro. Y colocar más cámaras también de reconocimiento facial en esas puertas de salidas, aunque hay algunas que no se ven, no son tan visibles, sí, que yo pude también palpar que estaban colocadas. En esa misma puerta de salida hay que colocar otras donde se vea y se distinga el rostro mejor para quedarse con ese registro, ya que existe inteligencia para eso, donde cada rostro, cada expresión facial se queda guardada en un banco de datos y si después cualquiera de ellos regresa al país, tú tienes un banco de datos donde tú puedes saber si esa persona fue de las que salió de la República Dominicana cuando se cerró la frontera. Tener una idea. Ciertamente es una idea magnífica, pero la mayor dificultad no es ahí que está. Porque una buena cantidad de esos inmigrantes haitianos que ingresan al territorio dominicano de manera irregular, lo hacen por el río, por los puntos vulnerables, sí, por los montes o los bosques. La mayoría de haitianos inmigrantes indocumentados no cruza por los puntos formales o por los puentes, las puertas de acceso hacia República Dominicana, sino que lo hace por zonas vulnerables, violando los controles muchas veces y ciertos niveles de complicidad también, ¿por qué no? Que siempre lo hemos dicho. ¿Y por qué no se coloca también, no se moderniza y se colocan rayos X para ver lo que ellos están sacando y llevándose de aquí del país? Porque de repente no le pueden abrir una maleta y ni las maletas porque con el flujo que hay sería imposible revisar uno a uno. Pero también nos serviría a nosotros como país para saber si hay o no alguna especie de contrabando, si ellos de noche entran por los montes y cruzan el río y de día consiguen las maletas y los llevan cargados de comida y de otras cosas y ver si hay algún nivel de contubernio con las autoridades. Es probable que eso suceda. También ha habido quejas por parte de algunos haitianos, a nosotros mismos, incluso algunas de nuestras fuentes, con el tema de que alegadamente estarían llevando municiones para el tema de las bandas. Ay, ay, ay. Ese es un elemento también que es bueno que se depure, se investigue. O sea, que nadie sabe lo que ellos llevan ahí. Se presume que son sus ajuares, su ropa, sus zapatos, sus cosas personales, sin que se verifique, se inspeccione. Porque no es que se abra maleta a maleta, pero ok, vamos a poner un sistema de rayos X donde se ve, usted pasa por aquí, todo el que pasó por aquí se sabe lo que lleva. Claro, deberíamos, porque tenemos los equipos, tenemos las herramientas y una muestra de eso es en los aeropuertos. Claro. Cuando uno va a viajar, pues ahí están los sistemas se te escanea. Exacto, los equipos de rayos X que pues presentan todas las evidencias que usted lleva en ese momento. Sí, eso es muy peligroso, Vargas Vila. Ojalá que las autoridades tomen eso en cuenta. Con relación, Vargas Vila, a la vida de los dajaboneros, ¿cómo ha cambiado? ¿Se respira un ambiente de paz? ¿O los residentes en esa zona fronteriza entienden que el gobierno debe asumir quizás otra postura? Mira, los residentes en los pueblos fronterizos, entre haitianos y dominicanos, se han acostumbrado a convivir. El ambiente que se respira en esos pueblos fronterizos es un ambiente, se podría decir, de paz por un lado, pero en otro ámbito se respira un ambiente de limitaciones, de dificultad, porque se han visto afectados a raíz del cierre de la frontera. O sea, estamos hablando de que un pueblo como Dajabón, en su dinámica económica, es dependiente más de un 80% del intercambio comercial binacional. O sea que eso evidentemente que les impacta de manera negativa. Amén de lo que ha sido todo este proceso de intranquilidad, de desasosiego que puedan generar algunos revoltosos haitianos, pero los que vienen a realizar intercambios comerciales binacionales lunes y viernes, que regresan a su país,
son la mayoría. O sea, los que vienen a delinquir son minoría. Entonces, por eso es que se ha respirado un ambiente inclusive de impacto, de un impacto que ellos están recibiendo porque, por ejemplo, me han dicho algunas personas, mira, esto parece un cementerio, para decirlo en buen dominicano, porque no hay ningún tipo de movimiento. O sea, prácticamente casi todo se paraliza. Entonces, he visto a algunas personas también queriendo analizar el tema de manera somera, de manera superficial. O sea, no es superficial, es una realidad, es una dependencia que nosotros mismos construimos con el tiempo, los pueblos de la frontera. Construimos con el tiempo durante décadas y se fueron haciendo muy dependientes esos pueblos de esos intercambios comerciales. Y no solo de los intercambios comerciales, de los intercambios en términos de las exportaciones y de otras índoles más. De otras áreas. No, y todas las empresas que tenían el movimiento en conjunto, tanto en República Dominicana como en Haití, de esas empresas grandes que la semana pasada enviaron un comunicado al presidente solicitando que pensara o flexibilizara la entrada y salida de esos camiones que tienen que llevar material textil que luego entonces es procesado y se envía fuera de la República Dominicana y de Haití también. Claro, mira porque mucha gente se pregunta y dice, no, el conflicto es por el río Masacre. Señores, no es solo por el río Masacre. Y nosotros lo dijimos aquí, Peguero, la primera vez que participamos en esta plataforma, y está todo documentado por ahí en tu canal de YouTube, que aquí se permitió que el desorden imperante entre ambos países, principalmente en las zonas fronterizas, llegara hasta este punto, llegara a un punto de inflexión, un punto sin retorno. Sí. Y el canal fue básicamente ese punto, porque ese canal se comenzó a construir en el 2018. Sí mismo es. Durante el gobierno del asesinado presidente Jovenel Moïse, pero no comenzó en la zona del río Masacre, del río Dajabón. Comenzó en la zona de Maribox y de Ferrier. Entonces, cuando se da cuenta la República Dominicana en este intento de esa conexión, que se da la voz de alarma, que nosotros mismos aquí lo dijimos, entonces que se comienzan a adoptar algunas acciones. Pero en pocas palabras se podría decir que Haití engañó a la República Dominicana. Totalmente. Con esto porque la República Dominicana firmó un documento, aunque no es un acuerdo, porque no tiene carácter, no tiene legalidad o aval de un acuerdo entre ambos países, o un acuerdo diplomático o un convenio, pero sí se firmó, eso se podría llamar como un memorándum. Sí. Y lo que se acordó ahí fue entonces que se iba a hacer todo un movimiento, una investigación para ver todos los puntos, porque se ha querido distorsionar este tipo de documentos. Eso no es un convenio, un tratado entre la República Dominicana y Haití, porque un tratado tiene que ser firmado por el presidente de la República. Ratificado por el Congreso. Y ratificado por el Congreso. Y creo que la Cancillería también tiene participación en esto. Sin embargo, no fue así. Fue una comisión, la Comisión Mixta Bilateral, que es un organismo entre República Dominicana y Haití, que está adscrito al Ministerio de Relaciones Exteriores, a la Cancillería Dominicana. ¿Qué nosotros hemos planteado con este punto? A raíz de que aquí se ha permitido que terceros decidan y manejen todo lo que tiene que ver con las relaciones dominico-haitianas y los conflictos y el diario vivir o el modus operandi en las fronteras, tanto haitianas como dominicanas. Cuando hablo de terceros, hablo de una serie de intereses. Intereses económicos, intereses políticos, intereses medioambientales, intereses financieros y de otros ámbitos también, geopolíticos, geoestratégicos, que han permitido ambos países o ambos gobiernos que sean manejados por esos sectores, pero principalmente el sector económico, el sector comercial. Que es el que le tumba el pulso a la parte política. Efectivamente. Entonces, ¿qué yo veo en todo esto? La solución, que la República Dominicana aproveche todo esto para reorganizar, replantear todo lo que ha sido sus relaciones con Haití. También lo que tiene que ver con la parte de la migración, reorganizar todo eso. Totalmente. La parte del medio ambiente, la parte de los recursos hídricos, la parte de lo que tiene que ver con
el intercambio comercial binacional, la parte de las fronteras, que el mercado se realice en un área, se reabra el intercambio comercial binacional en un área, un perímetro cerrado, custodiado por las fuerzas militares y los demás organismos ahí, y entonces que se busque un punto de encuentro, independientemente de que en Haití en la actualidad no exista. Es que no existe una fuerza. Un interlocutor. No un interlocutor ni una fuerza que pueda movilizar a que ese acuerdo se cumpla. Entonces, es dialogar, pero sin sentido, porque cuando se llamó la atención del gobierno, el gobierno al ver que no podía hacer nada, lo que tuvo que terminar haciendo para evitar esa lucha contra esa corriente nacionalista fue sumarse, como lo hizo Ariel Henry, porque entonces de repente lo que queda, lo poco que queda simbólicamente sería destruido por las turbas que dicen que es un enemigo o que es un aliado de la República Dominicana. Efectivamente, o sea, es una crisis bastante compleja, muy compleja, porque dicen, si me voy por aquí, tengo el problema, si me voy por aquí, igual, si me voy por allá, por igual. Ahora bien, entre todo esto tiene que haber un punto de encuentro. Debo decir que entre estas bandas ha iniciado el proceso de autodestrucción, porque el fin de semana ocurrió un enfrentamiento con pandilleros de barbecue y de otra pandilla, pero también con pandilleros o miembros de esa banda internos por asuntos de droga, porque están usando el narcotráfico, algunas de estas bandas, para obtener recursos con la finalidad de autofinanciarse, y entre ellos está la banda del G9 de Jimmy Cherisier Barbecue. Entonces, por el control de la droga están teniendo enfrentamientos. Efectivamente. O sea que el asunto no se circunscribe a grupos pandilleros, paramilitares que han sembrado el terror, la anarquía, la violencia, el desasosiego en Haití, sino que están utilizando subterfugio, están utilizando a las drogas como un elemento para ellos poder obtener ese dinero. Incluso la República Dominicana se ve impactada, se ve amenazada. Totalmente. Por el tema del narcotráfico. Sí. Y ante un descontrol descomunal de ese tipo, con la cantidad de armas que viven llegando, con las notificaciones que ha establecido Estados Unidos del Comando Sur, que lo hizo hace como 8 meses, 9 meses ya de esa alerta, que ellos indicaban que había un flujo importante de armas. Así es. Pero Estados Unidos tampoco hace nada para controlar eso. Mientras la estén comprando, ellos venden lo que sea. El que vende dice, bueno, yo no me importa nada, lo que quiero es que me compre. Sí. Y al igual que las armas, que usted la ve en su chapa, Made in USA. USA, o sea, de Estados Unidos. Eso mismo pasó con los materiales de construcción del canal del río Masacre, del río Dajabón, que esos materiales fueron adquiridos en la República Dominicana. Incluso las alcantarillas, algunas de las que se han estado utilizando, fueron vendidas hace muchísimo tiempo aquí en territorio dominicano. La tenían almacenadas por ahí. La tenían almacenada. O sea, todo esto, las ventas, eso quizá es difícil de controlar. Pero la principal preocupación con este tema de las armas es que la mayoría están en manos de las pandillas haitianas. Y eso va a ser lo difícil para la intervención. Para la intervención, para el desarme, porque tú tienes muchos elementos al mismo tiempo, que es desarmar a las pandillas. Y para desarmar a las pandillas tiene que ser por el uso de la fuerza. Totalmente. Porque por la vía pacífica han demostrado que no van a ceder. Y nadie va a entregar su poder. El poder no se cede a ese nivel. Se arrebata. Exactamente. Y más en un estado anárquico, un país donde se ha sembrado el terror y la anarquía como Haití. Pero tienes el frente de la hambruna. Sí. O de la inseguridad alimentaria. Es peligroso. Tienes el frente del colapso de un sistema de salud, que no tiene un sistema de salud fiable. Un sistema educativo. Un sistema también para garantizar agua, para garantizar energía eléctrica. O sea, son muchos elementos, son muchos factores. Es una crisis humanitaria en sentido general. ¿Qué ha dicho, por ejemplo, Osiris de León, que conoce muy bien la frontera, conoce las fuentes acuíferas a ambos lados del país? Que el problema no es político, el problema no es económico, el problema es de agua. Es un problema de agua. Como ellos agotaron sus recursos naturales, fruto de la deforestación,
pues ya sus ríos prácticamente no producen agua, y principalmente la parte norte. Y por eso entonces que han venido hasta el río Dajabón, el río Masacre, a buscar esta agua. El artículo 10 del Tratado de 1929, el Tratado de Frontera, Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje, establece ciertamente que en el tramo donde es binacional, ellos pueden utilizar esa agua, pero con la venia de su vecino, que en este caso es la República Dominicana, de manera consensuada, de manera que se llegue a un acuerdo, estableciendo los límites, los mecanismos técnicos, los criterios técnicos, hídricos, medioambientales que conlleva una obra de esa envergadura. Te adelanto que se apresta a visitar la frontera por Dajabón una misión de la Organización de las Naciones Unidas. Que estará aquí haciendo alguna labor de inteligencia, de vigilancia o de monitoreo. Algunas labores tanto de vigilancia y de monitoreo. La ONU basó su petitorio en que tiene que garantizársele la asistencia humanitaria a los vecinos de Haití. Claro. Y la OEA basó su petitorio en que debe haber diálogo. Pero la propia OEA fue que admitió el año pasado que fracasó en más de 20 años de intervención internacional en Haití. O sea, fíjate qué dicotomía, qué contradicción en todo esto. O sea, cada día más los días, valga la redundancia, serán más oscuros, más negros, tanto para Haití como para los pueblos de la frontera de ambos países. Incertidumbre, mucha incertidumbre. Esto debe ser aprovechado para que nosotros nos aboquemos a futuro, a presente futuro, a buscar alternativas, a diversificar el área económica, la dinámica económica de los pueblos fronterizos, para no ser tan dependientes de los intercambios comerciales binacionales. Otra primicia que te doy, adelante, Peguero, Vargas Vila, rompa. es que según nuestras fuentes haitianas, los haitianos han dicho que cuando la República Dominicana reabra sus fronteras, ellos van a cerrar la del lado haitiano. ¿Cómo? Sí. Como una represalia al cierre dominicano. Efectivamente, como un mecanismo de repudio o de represalia a estas medidas que ha adoptado el Estado, el gobierno dominicano. Algunos de los promotores de esta construcción de ese canal han dicho que esa obra busca garantizar agua de riego para esas producciones agrícolas, para ser menos dependiente de los alimentos de la República Dominicana. Que produzcan. Sí. Ojalá, siempre y cuando se respete el acuerdo de 1929, que produzcan para que ellos también tengan la oportunidad de desarrollarse y de comer bien al precio que ellos puedan producir y que sea factible también. Claro. Ojalá que sí sea. Eso es importante, es elemental, porque en esa misma medida, entonces ellos tendrían su propia producción. Ellos deben recomponer su producción, recomponer su medio ambiente, su bosque. Claro, que siembren muchos árboles para que tengan la capacidad. En las cuencas Claro. de los ríos, de las fuentes acuíferas, para que en un plazo de alrededor de 15 a 20 años puedan tener la recomposición de los caudales de sus ríos. Ojalá que así sea y que no piensen en acabarlos para entonces hacer carbón. Así es. Porque, como ha querido venir a República Dominicana también a producir ese carbón para llevárselo a Haití. Mira, Osiris de León ha planteado un punto importante. Él ha dicho que los organismos internacionales deben abocarse a crear un plan para dotar a cada hogar haitiano de una estufa y un tanque de gas. Eso es un proyecto interesantísimo, pero parece algo descabellado, pero es interesante esta propuesta que hace Osiris de León. Y que conjuntamente con esto se haga un plan internacional, un plan binacional, se podría decir. El suministro de ese gas. Pero un plan binacional para reforestar las cuencas del lado haitiano y del lado dominicano. Totalmente. Pero tiene que haber un compromiso. Totalmente. Aunque en la coyuntura actual que vive Haití, yo dudo que eso se dé ahora mismo, con esa en los próximos días. O sea, que tiene que haber, si esos planes se conciben, como lo está planteando el mismo Siri, yo pienso que eso es maravilloso, porque eso podría
garantizar la recuperación de esa fuente acuífera de ellos, porque de lo contrario, entonces, el canal que ellos pretenden inaugurar el 18 de noviembre es el primero de muchos que van a seguir construyendo para extraer agua del río Masacre. Ojalá que se detenga. Bueno, gracias Vargas Vilas Riverón por tu tiempo, por todo tu apoyo. Sabemos que ahora mismo en los próximos días te vas a retirar un poquito porque viene la llegada de tu princesa ya, y te felicito. Yo sé que va a tener un padre responsable y que va a seguir adelante tratando de darle lo mejor. Así que lo que deseamos es que esa niña venga en salud, que venga bendecida y que después todo lo demás aparece. Amén, hermano Peguero. Agradecerte a ti por esos sinceros deseos, agradecerte sobre todo por la disposición de abrir esta tribuna que la ven millones de dominicanos y de personas en el exterior para nosotros traer orientación sobre lo que ha sido este conflicto dominico-haitiano y que viene arrastrándose desde hace muchísimo tiempo y que se pueda buscar un punto de advenimiento, porque tanto haitianos como dominicanos estamos compelidos a convivir con el respeto a la Constitución, con el respeto a las leyes y a los límites fronterizos y a nuestras fuentes acuíferas y recursos hídricos también. Sigan a Vargas Vila, que está muy activo en Twitter, muchas primicias, no pueden esperar a que se inicie un programa de radio o de televisión y él las va adelantando por ahí en Twitter, Vargas Vila Riverón. En Instagram también, Vargas Vila 15 es en Twitter. Vargas Vila Riverón, todo. Todo Vargas Vila Riverón, búsquelo por ahí, sígalo, apóyelo también en su canal de YouTube, donde él también está dando mucha información fresca de estos acontecimientos y es un periodista que maneja muchas fuentes, tanto en la República Dominicana como en Haití, para que usted pueda recibir lo mejor, una visión más acabada de cuál es la realidad que estamos viviendo. Así que gracias. Encantado. Sí. Un honor siempre. Compartan ese contenido y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.